acompañe en nuestras obras para que todo nuestro obrar proceda de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Muy bien, vamos a abordar ahora un tema que, como ustedes ven, le ha sido colocado un título provocativo, ¿no? Espiritualidad mundana. Algunas personas que habían visto la propaganda, que habían leído la programación del curso, como una espiritualidad mundana. Si parece que son dos cosas que nada que ver, el mundo y el espíritu. Pero a medida que ustedes vayan escuchando se van a dar cuenta qué sentido tiene hablar de una espiritualidad que tenga que ver con las realidades del mundo o las realidades temporales. A la entrada les han entregado una página que es 2 páginas en una hoja que es una guía para que ustedes puedan seguir esta presentación, esta charla. Luego van a poder bajar de la página web del secretariado el texto completo, que es el que tengo yo en mi mano, más un artículo de un diccionario que por razones de practicidad no he traído todo ese papelerío ahora. Lo que yo diría, Santiago, las personas que no frecuentan internet, en todo caso que después pidan que quizás ahora al terminar comuniquen y puedan tener, porque ya el próximo viernes terminan, ¿no es cierto? Los que no pueden bajarlo de internet, que puedan tener el material impreso. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que decir es poner un marco a esto, o sea, en qué ámbito nos vamos a mover. Y lo primero que hay que mencionar, sin duda, es el camino que ha abierto el Concilio Vaticano II. Una de las gracias más importantes que ha tenido la Iglesia del siglo XX ha sido el concilio. Este próximo 11 de octubre se cumplirán 50 años de su apertura. Recuerden que el concilio se desarrolló en 4 sesiones, en los meses del otoño del hemisferio norte, y fue clausurado el 8 de diciembre de 1965. Es decir, se va a abrir ahora con el Año de la Fe, que será inaugurado este 11 de octubre, un periodo de reflexión y de profundización en lo que ha significado el Concilio Vaticano II para la Iglesia de este siglo que estamos transitando. Porque, yo no sé si ustedes saben, en la historia, la recepción de los concilios ha demorado mucho tiempo. Ha demorado a veces siglos. Entonces, 50 años en una historia bimilenaria, como es la de la Iglesia, no representa, digamos, mucho tiempo. ¿Qué ventaja tenemos? Que en el contexto histórico en el que nosotros estamos, los procesos son más rápidos. Pero creo que esta apertura del Año de la Fe va a dar ocasión para repensar el concilio y quizás para entenderlo mejor, porque todavía hoy seguimos escuchando cuando alguien dice algo del concilio que nos damos cuenta o que está equivocado o que no lo entendió bien o que le falta a lo que se dice. Entonces creo que es muy importante volver a comprender el concilio después de 50 años. Sobre todo porque una cosa inicialmente que hay que afirmar, el concilio se encuentra en un proceso de lo que llamamos la tradición.
Entonces, no hay que entender el Concilio Vaticano II como un acontecimiento de ruptura con lo anterior. De allí que el Papa Benedicto XVI, en un discurso muy importante del comienzo de su pontificado, un discurso que dio a la Curia Romana el 22 de diciembre del año que fue elegido pontífice, planteó la necesidad de una hermenéutica de la continuidad, como él lo llama. Es decir, una interpretación del concilio no como ruptura, sino como un hecho que está en el cauce, digamos, en el curso de un proceso de la tradición, donde algunas cosas son nuevas y algunas cosas permanecen. Esto es importante porque quizás se vivió con gran entusiasmo algunos temas del concilio pensando que se refundaba la Iglesia. Y en realidad, esto nos damos cuenta hoy cada vez más, lo que había que recuperar eran elementos fundamentales, ¿no? Quitarle el polvo que se le había acumulado con el paso de los siglos, pero no significaba destruirlo, destruir todo lo anterior. En fin, las situaciones han sido diversas, los procesos han sido más o menos dolorosos, los logros, digamos, todavía es muy difícil hacer un balance absoluto, en términos absolutos. Podemos decir algunas cosas, pero nos queda mucho por decir. Por eso yo me animaría a considerar este ciclo de espiritualidad de 3 años, tal cual está planteado, como un magnífico aporte a una mejor comprensión del concilio. Porque yo, revisando la temática de lo que ya se ha dado y de lo que vendrá, digo, no sé si sin querer o queriendo, está impregnado justamente de este magisterio, de estas ideas, de estos planteos, del concilio. Muy bien. El concilio no ha elaborado de manera sistemática una teología del laicado, pero al ser un concilio que ha pensado fuertemente en la Iglesia, le ha dado al laicado una mejor ubicación. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el laicado ha sido una fuerza grande siempre en la Iglesia. La gran mayoría de los miembros de la Iglesia son laicos. Pero ¿qué pasaba? Eran entendidos como el brazo largo de la jerarquía. Así estaba planteado, ¿no? Esto lo podemos entender en el contexto histórico en el que se daba, pero hoy, después del concilio, nadie puede decir que los laicos son el brazo largo ejecutor de curas o de obispos, porque lo que el concilio ha hecho es permitir que se redescubra la identidad propia y la vocación propia del laicado en toda su riqueza, en toda la profundidad que tiene. Es verdad que, por eso digo que es necesario encontrar los equilibrios, ¿no? Porque podemos pasar de una iglesia muy clericalizada, como era hasta el concilio, hablo en general, hay clericalismos que permanecen todavía, a una especie de lo que yo llamaría una dictadura del laicado, como de hecho se da en algunos lugares, donde el cura tiene que pedir permiso para todo, que tampoco corresponde. Entonces, ¿de qué se trata? Redescubriendo cada uno su identidad, entramos en ese misterio grande que es la comunión eclesial, donde las personas no se distinguen sino por la misión que tienen. ¿Cuál ha sido la grandeza del concilio? Decir, miren, acá no hay cristianos de primera y de segunda categoría, sino que aquí hay una igualdad de dignidad y una grandeza de vocaciones. Entonces nos ubicó a todos. ¿Cuál es la deuda que tenemos todavía? Integrar justamente
recuperar esa identidad y esos valores, porque en algún punto daría la impresión de que se está volviendo atrás. Rápidamente algunos se han sentido como desilusionados con lo que el concilio prometía, o algunos han esperado más de lo que el concilio probablemente prometía. Entonces ahora se sienten decepcionados, o han reverdecido clericalismos viejos, posiciones viejas. Entonces creo que es un momento muy desafiante, realmente muy desafiante. ¿Dónde se apoya la identidad del laico? Principalmente en los sacramentos del bautismo y la confirmación. Como dice la guía que ustedes tienen, aquí radica su pertenencia a una iglesia, toda ella ministerial. Ministerio en la iglesia significa servicio. Entonces, una iglesia, como la presentó Pablo VI al terminar el concilio, servidora de la humanidad. No la que se pelea con el mundo, no la que está en la vereda de enfrente del mundo, sino una iglesia que, estando en el mundo, puede servirlo al mundo, porque, como el mismo Pablo VI va a decir, la iglesia es experta en humanidad. Esto, por supuesto, formulado al menos en términos teóricos. Habrá que ver luego si esto efectivamente se verifica en la práctica. Si la iglesia no solamente maneja una gran teoría sobre la humanidad, sino ver si es capaz de vivirla, de ejecutarla. Entonces, el concilio nos plantea: todo el pueblo de Dios participa del ministerio profético y de los carismas del Espíritu. El Espíritu Santo no es patrimonio de curas o de monjas, es de Dios. Al Espíritu no lo tiene nadie encerrado en una jaula, sino que el Espíritu sopla donde quiere. El concilio mismo ha sido considerado un nuevo Pentecostés, un gran Pentecostés del siglo XX. Ahora bien, tenemos que descubrirnos todos miembros de un pueblo profético. Y el profeta, entendido en el mejor sentido bíblico, no es un adivino del futuro, sino que es el que tiene la capacidad de abrir la historia a la eternidad, dicho en una imagen geográfica. No es el que tiene la capacidad de ver allá adelante, el que previene algo, sino aquel que es capaz de levantar la mirada al cielo y romper, por así decirlo, el cascarón de la historia y abrir la historia a la eternidad. Esto, por supuesto, no de una manera puramente espiritual, sino de una manera vital. Por eso, fruto del concilio, es que han surgido muchas formas nuevas de vivir el cristianismo. Nuevos movimientos, nuevas formas de vida consagrada, nuevas formas de asociación, recuperación de carismas que estaban como olvidados en el tiempo. El diaconado permanente, la virginidad consagrada, el orden de las viudas. Es decir, hay muchas formas de ser cristiano que se habían olvidado. El concilio, por eso, no es ruptura con lo anterior, sino que es continuidad. A ver qué pasaba en la iglesia de los siglos 1, 2, 3, 4, el redescubrimiento del martirio como forma de vida cristiana. Y eso se vive aún hoy, en estos días, en Turquía, en los países del Medio Oriente, hay hermanos nuestros que están muriendo por ser cristianos. Es decir, el martirio no es una historia del pasado, es una realidad del presente. Esta presencia del Espíritu, esta unción
del Espíritu empuja a los laicos a un testimonio evangelizador en el mundo. Entonces, la evangelización es como el resultado lógico del descubrimiento de la identidad propia. Luego del concilio se produjeron, digamos, reflexiones y profundizaciones de vocaciones específicas. Entonces hubo un sínodo dedicado a los laicos. Fruto de ese sínodo tenemos Christi Fideles Laici, un documento que no ha pasado de moda y que habría que volver a recuperar. Hubo un sínodo dedicado a la vida consagrada, entonces tenemos una exhortación que es Vita Consecrata, una relectura después de pasado ese furor o esa efervescencia, ¿no?, del inmediato concilio. Más serenamente se trabajó sobre la vida consagrada. Ha habido un sínodo sobre la formación sacerdotal, y así es que tenemos Pastore Dabo Vobis. En fin, se revisó cada vocación. Hubo un sínodo sobre los obispos, sobre la figura del obispo en la Iglesia. Entonces tenemos Pastores Gregis. Son documentos densos, largos, accesibles, todos ellos, porque los pueden conseguir en internet, están en muchas páginas, en muchos sitios. Digamos, la Iglesia, mirándolo a Cristo, ha pensado en su propia identidad. Esta es la riqueza del concilio. Y un elemento que creo yo es un gran desafío todavía, porque hay un clericalismo que viene de los clérigos y hay un clericalismo que viene de los laicos. Dígalo usted, padre, porque lo van a escuchar más. O hágalo usted, porque va a tener otro valor. Entonces nos encontramos en una especie de atolladero por allí. Porque, ¿cómo es que si lo dice el cura tiene más valor? Hay cosas que tienen valor por sí mismas. No, viene la colecta de Cáritas. Invite usted a la gente, que le van a ser más generosos si lo invita a usted. Ahí hay un rasgo de clericalismo. Porque ¿cómo es que la gente se va a sentir más comprometida porque lo diga el cura? Entonces, apareció en el concilio, reapareció una palabrota que es corresponsabilidad. Claro, el desafío es grande, porque no se trata de que seamos corresponsables solo para barrer la iglesia o pasarle el trapo a las galerías de la parroquia, sino que seamos corresponsables en llevar adelante la iglesia, en gestionar la iglesia, en cuidarla, en defenderla, en promocionarla, en hacerla crecer. Entonces, corresponsabilidad es una palabra muy grande, muy densa. Una imagen que nos puede servir. Lo que nos ha dejado el concilio es esto, ¿no? Una planta que está allí brotando, un neófito, como se decía en la iglesia primitiva, ¿no? Una planta pequeña. Pasemos rápidamente a otro tema. Más o menos queda claro este marco general. Luego en el texto tienen muchas más cosas que las pueden leer detenidamente y les puede servir para entender esto. Se habla de que la espiritualidad tradicional, entendida aquí como una espiritualidad de cosas viejas, ¿no?, de cosas que están pasadas de moda, que son anacrónicas. Se hace un fuerte cuestionamiento a una espiritualidad del pasado. Entiéndanlo bien, no se critica por criticar, ni se habla de cualquier rasgo de la espiritualidad, sino estos rasgos. Una espiritualidad divorciada de la teología, en primer lugar. ¿Qué le había pasado a la espiritualidad? Se había convertido en una colección de devociones, probablemente muy sanas y muy buenas,
pero que no tenían una fundamentación desde el depósito de la fe de la Iglesia, desde una iluminación más profunda, más honda. Por eso vemos con preocupación cómo a veces proliferan. ¿Por qué proliferan muchas expresiones o muchas manifestaciones de cosas espirituales o pseudo espirituales? Porque no hay formación religiosa, no hay formación en la doctrina, en los conceptos, en la catequesis. No hay una captación honda del misterio de Dios, del misterio del hombre, del misterio de la Iglesia. Hay cosas que tendríamos que nosotros saberlas, pero como el nombre nuestro. Bueno, aquí es donde hacemos agua en la formación inicial y en la formación permanente. Hablo en general. Probablemente no sea el caso de ustedes porque se interesan por formarse, por estudiar, por conocer. Tampoco no porque el estudio en absoluto garantice una vida cristiana. Una persona puede conocer el catecismo de memoria y no tener una vida espiritual auténtica. Pero cuando la reflexión teológica o el dato de la fe se distancia de la espiritualidad, lo que uno hace es una deformación justamente de la vida espiritual. Entonces se deja llevar por cualquier novedad o por lo raro, ¿no? o por lo que aparece como extraordinario. Entonces le dicen a la gente que una imagen de la Virgen llora en la Antártida y vamos a tener peregrinaciones a la Antártida, porque hay que preguntarse qué hay detrás de esta búsqueda, ¿no? O las cadenas que se hacen. No, te dice gente por allí, uno se sorprende, muy formada. Me da miedo no pasarla. Me llega este correo electrónico, me da miedo no pasarlo. Entonces uno descubre allí que hay como un retorno a unas conductas un poco primitivas, ¿no? A una religiosidad tan básica, tan mágica, o cuando hay distorsiones en cuestiones más serias. Por ejemplo, el valor de lo terrenal, el valor de lo corpóreo, el valor del cuerpo, el lugar de la sexualidad en la vida espiritual, el lugar, la identificación como varón o como mujer a la hora de la oración, de la relación con Dios. Es decir, no se puede hacer tabla rasa, porque cada uno se relaciona con Dios desde lo que es. Bueno, cuando no hay una teología debidamente seria, de fondo, uno corre el riesgo o de, por ejemplo, de espiritualizarlo todo y creer que la vida espiritual son cosas muy sublimes y muy elevadas que están en la estratosfera, o de mundanizar las cosas de tal manera que simplemente la vida cristiana es compromiso, es trabajo en el ámbito de lo social, o es amor al pobre, solamente. Es decir, no se logran integrar las dimensiones precisas que tiene lo terreno y lo celestial, lo histórico y lo eterno, etc. El otro cuestionamiento que se puede hacer a una espiritualidad tradicional es la espiritualidad de corte religioso o monacal o monástico. Y aquí hay un desafío grande, porque en cada vocación la vida cristiana se vive según el estado propio de las personas. Yo no puedo pretender vivir como un benedictino, ni siendo presbítero del clero diocesano. Si me gusta eso, tengo que vivir como monje. Ahora, eso no invalida que yo pueda tomar elementos de la vida benedictina para mi vida de presbítero diocesano o, en el caso de un laico, porque existen formas de participación en la vida monástica que se llaman oblaciones, ¿no?
desde tiempos inmemoriales, por ejemplo, laicos religiosos que están vinculados a un monasterio y participan de ese carisma particular y, según y conforme su propia vida, su propio estado, están unidos, digamos, hay un vínculo espiritual con un monasterio. Eso es una cosa. Pero lo otro es querer vivir como si yo fuera un benedictino o como si yo fuera un jesuita o como si yo fuera un franciscano. Porque aquí es donde tenemos que distinguir una espiritualidad o notas de una espiritualidad de una forma concreta de vivir. Por ejemplo, uno de los equívocos en los que puede caer algún laico vinculado a una espiritualidad determinada. Si está casado, su vocación propia tiene unas notas características, ¿no? La relación de los cónyuges, la intimidad de los cónyuges, la relación con la familia, no puede sustraerse a ese mundo en el que está porque quiera vivir copiando exactamente el ritmo de vida, porque sería una distorsión, o sea, se corre el riesgo de una patología espiritual, verdaderamente. La otra crítica que se le hace a ciertas formas de espiritualidad es entenderla como una espiritualidad de minorías. Lo que yo he mencionado ya, citando a otro autor, sentirse miembro de una especie de jerarquía superior, ¿no? Somos una aristocracia del espíritu, la llama el padre André Luff, ¿no? Nosotros que estamos acá, que somos un grupo de gente selecta. Muchas de estas agrupaciones o muchas de estas percepciones rayan con lo sectario. No voy a nombrar a nadie. Me muero de ganas de decirlo, pero tienen esa cosa, ¿no? Se mueven el misterio, son casi como asociaciones secretas, ¿no? Tienen, no, esto lo maneja ya Juanita, no, y esto no. Bueno, tienen esa cosa un poco, ¿no? Que raya con lo masónico casi. Porque se sienten parte de unos elegidos. No sé cómo, sin ahondar más concepto, ¿no? Bueno, atención. Atención, porque nos puede estar pasando o nos puede pasar. No, nosotros somos los que vamos a los cursos del secretariado de espiritualidad del obispado, ¿no? Y mirar a los otros como pobres, ¿no? Pobres, solo rezan en su casa, ¿no? Entonces, cuidado con los que tienen más oportunidades, porque las formas externas no garantizan la veracidad de lo que se vive en el secreto del corazón de cada uno. Una vieja que no sabe leer ni escribir y prende una vela en el santuario del Chayao y reza una Ave María, probablemente mal, seguramente tiene más fe que yo, seguramente tiene más fe que yo, o tiene una fe más probada. Entonces, cuidado, ¿no? Hay que tener un enorme cuidado. Otra crítica, una espiritualidad individualista, es decir, una espiritualidad que comienza en mí y termina en mí, ¿no? Ese tema de la perfección, de no me molesten que estoy rezando con el Señor, ¿no? No descubrir la dimensión social que tiene la espiritualidad, la dimensión comunitaria que tiene la espiritualidad. Y esta es una gran paradoja, porque uno ve, por ejemplo, en las parroquias, gente muy espiritual, va a misa todos los días, reza, pasa gran parte del día de rodillas y es capaz de matar al prójimo con un comentario, ¿no? O despellejarlo en una charla de café. A minutos de haber
comulgado probablemente, ¿no? Entonces vemos esa conducta de lo que un sacerdote llama buzones de hostias. Echan la hostia así, cae en el vacío porque no hay quien la asimile. Bueno, la espiritualidad individualista, nosotros tenemos que examinarnos constantemente. No estemos retroalimentándonos, ¿no?, en una búsqueda así de la perfección y de estar mirándose al yo. Por eso la espiritualidad siempre es advertida, la espiritualidad genuina, como un éxodo de sí mismo. A quien contemplamos es a Cristo, es el rostro de Cristo el que debemos contemplar. Y es la comunidad, pero es un equilibrio, porque tampoco se trata de estar tan desparramados que no logremos nunca el centro, ¿no? Por eso también encontramos gente hiperactiva que va y nunca se serena, nunca se sienta. Finalmente, una espiritualidad, como dice allí, espiritualista y desencarnada. Es decir, una espiritualidad que no tenga en cuenta el cuerpo, la sexualidad, la salud, la etapa de la vida en la que se encuentra. No es lo mismo la espiritualidad en la juventud que en la vejez. No es lo mismo la espiritualidad en la salud que en la enfermedad. Es decir, la espiritualidad tiene un dinamismo, para no convertirnos en un hombre como ese que tienen allí en el dibujo. Es decir, le dan cuerda y se mueve por repetición. O sea, repite siempre los mismos actos. Es muy curioso cuando uno es párroco o está en un lugar mucho tiempo, se da cuenta cómo la gente tiene la misma rutina, casi neurótica por allí, ¿no? Entra a la iglesia por el mismo lugar, hace el mismo recorrido, le rezan los mismos santos, las mismas cosas, se arrodilla, se sienta en el mismo lugar, ¿no? Y casi mira como si fuera un enemigo de la fe al que se le ha sentado en el lugar en el que él siempre se sienta, ¿no? Entonces, tendemos a esas conductas neuróticas. Muy bien. ¿Por dónde irían nuevos planteos de la espiritualidad actual? El concilio nos ha ayudado a redescubrir la palabra de Dios y la tradición como fuente de la espiritualidad. Como nunca nosotros hoy podemos frecuentar la Biblia en buenísimas traducciones y comentarios como no se ha dado, creo que nunca, en la historia de la Iglesia, sobre todo por la posibilidad de Internet. Comentarios, cursos, reflexiones, poder recibir todos los días por distintos medios el Evangelio del día, con muy buenos comentarios, con muy buenas reflexiones. Es decir, estamos en una época privilegiada. Yo no sé si nos damos cuenta de esto. El acceso a la Biblia que tenemos. Hoy es rara la persona que no tenga una Biblia personal o que haya una Biblia en una casa. Esto hace 50 años no era tan común. Porque recuerden, la Iglesia perdió, los que vieron conmigo la historia de la espiritualidad, la Iglesia perdió en la lucha contra la reforma luterana, perdió un campo grande de batalla. Como los luteranos se centraron en la palabra de Dios, la Iglesia se refugió en los sacramentos. Entonces la palabra casi quedó olvidada, o casi quedó relegada, ¿no? Bueno, una espiritualidad auténtica tiene que tener en cuenta lo bíblico y la tradición, es decir, la palabra de Dios y los padres de la Iglesia. Sería muy interesante incluir en algún momento alguna presentación de la espiritualidad desde los padres de la Iglesia. El otro planteo, una necesidad de una espiritualidad laical,
En esto hay mucha búsqueda y hay muchos logros. Gracias a Dios, sobre todo por el aporte de nuevos movimientos eclesiales, esto se va enriqueciendo cada vez más. Ahora bien, no hace falta ser parte de un movimiento para vivir una espiritualidad laical profunda. También esto hay que reconocerlo. O sea, hay gente que no tiene vocación para participar de asociaciones, de agrupaciones, digamos, de una pertenencia formal a algún tipo colectivo de espiritualidad. Pero necesitamos profundizar en esta dimensión de la mundanidad de la espiritualidad, porque el lugar propio de los laicos es el mundo. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. En una espiritualidad actual tenemos que descubrir que el llamado a la santidad es para todos. Podríamos decir para todos y todas. Entonces, todos estamos llamados a la santidad, porque la raíz de la santidad está en el bautismo, que es la fuente originaria de nuestra santificación. Entonces, la espiritualidad, si ustedes quieren, no es otra cosa, en el curso de la vida, de desplegar la riqueza del bautismo. Todas las espiritualidades, tarde o temprano, tienen como una reorientación constante al bautismo. Nosotros podríamos pensar toda nuestra vida espiritual solo desde el bautismo, porque es el lugar común que tenemos. Yo he recibido el sacramento del orden. Algunos de ustedes tienen una forma especial de consagración. Muchos son laicos. Pero ¿qué es lo que tenemos todos en común? El bautismo. Entonces, a partir de allí, el concilio va a plantear la vocación universal a la santidad. Entonces, la santidad, como vamos a ver enseguida, no es exclusividad de algunos, sino una posibilidad de muchos. Como decíamos recién, es necesario una vivencia espiritual comunitaria y a nivel de iglesia. Por eso también se habla de una santidad eclesial. Nadie se salva solo. Nadie puede vivir su relación con Dios solo. Si bien la espiritualidad tiene momentos específicamente privados, pero eso no significa que yo no tenga comunión con los demás. Y finalmente, en este punto tenemos necesidad de una espiritualidad a partir de la vida y del compromiso con la historia. No se puede fracturar lo que uno está viviendo o en la etapa de la vida que está transcurriendo de la espiritualidad que tiene, porque si no se produce una esquizofrenia. Es como en esos planteos de espiritualidad, usted este mes va a trabajar el tema de la humildad. Mire, me quedé sin trabajo, no importa. Usted este mes va a trabajar el tema de la humildad porque es el tema que corresponde y es lo que dice el libro y eso no sirve de nada. Cuando lo que está necesitando es tener confianza en la providencia, tener esperanza, sentir que Dios no lo abandona. Entonces, en estos programas de vida espiritual o proyectos, ¿no? Los han llamado proyectos de vida espiritual, hay que descubrir la flexibilidad que tiene que tener un proyecto para que no sea cada día invento algo o tener una cosa tan rígida que no pueda adecuarse a los dinamismos propios de la vida espiritual, histórica, de mi vida o de lo que vive mi familia. Se me secó el cabello. ¿Vamos bien? ¿Se comprende? ¿Se entiende?
Yo aquí voy a decir 2 o 3 cosas simplemente porque van a tener luego un largo y denso texto muy rico, que es la palabra, la voz mundo en el diccionario, nuevo diccionario de espiritualidad de Paulinas. Ese es uno de los textos que van a tener. Miren, en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, el concepto de mundo o la idea de mundo es una idea negativa. En el lenguaje de San Pablo, en el lenguaje paulino y en el lenguaje joánico, los escritos joánicos de San Juan, mundo aparece como una realidad adversa a Dios. Una realidad que se opone a Dios. Entonces, el mundo es lo que está enfrente de Dios. En un sentido de misterio de iniquidad, ¿no? De pecado, de mal, de oscuridad, de tinieblas, ¿no? Todo lo malo que nos podamos imaginar es entendido bajo la denominación de mundo. Ahora bien, ¿qué ha pasado en la historia de esta palabra? Que se ha ido como arrastrando con el paso del tiempo. Entonces llegó a pensarse la iglesia o la vida consagrada como una realidad sustraída al mundo que estaba atravesando una pared. Es más, todavía hoy muchas veces se habla o se plantea no, yo cuando estaba como si hubiera tenido otra vida, ¿no? Como si perteneciera a esas espiritualidades viejas de las que yo le hablo, ¿no? Como que yo estoy en una isla y todo lo demás es el mundo. Bueno, la historia y la historia reciente de la Iglesia nos ha hecho ver que el bien y el mal están en la Iglesia, en la empresa, en la escuela, en la política, en la fábrica y en la isla, en todos lados. Porque estaba pensada o se percibía la Iglesia o la vida religiosa, ¿no? El monasterio o el convento como acá somos todos buenos. Ya sabemos que no es así. Hace rato que lo sabemos. Los últimos 10 años han sido tremendos, tremendamente difíciles, pero creo que han sido también tremendamente sanantes en cuanto a que nos han llevado a un realismo que ojalá nos haga más humildes. Porque, claro, en una religión, en una iglesia clericalizada, o donde la vida religiosa tenía un papel muy importante, parados en un pedestal, curas o monjas le decían a la gente sus pecados, o les recordaban sus pecados. Hay historias de estas tremendas. ¿Qué es lo que nos ha pasado en los últimos 10 años? La verdad dolorosa de lo que ha sucedido, nos ha llevado a ver, bueno, miren, en realidad el bien y el mal están en todas partes, porque están en el corazón del hombre. No se puede pensar una iglesia, ¿no? Una iglesia de gente pura, buena y casta, y todos los demás son una porquería. Entonces, poco a poco, la idea o el concepto de mundo, y el concilio creo que ha favorecido mucho esta mejor percepción. El mundo es donde estamos parados, el mundo es donde está ahora sentada nuestra silla. El mundo es su familia, sus hijos, sus amigos, su trabajo. El mundo es el mundo de la educación, la escuela, la parroquia, el monasterio, el convento, también. Entonces, si estamos todos en el mundo, uno piensa, claro, ¿cómo puede ser este hermano mío que yo tengo un ser tan despreciable porque es del mundo? No, no lo es. Que lo
corazón las semillas de la maldad? Sí, como me puede pasar a mí también. ¿Se dan cuenta entonces cómo el lenguaje bíblico o el lenguaje de la historia de la espiritualidad tiene que ser reacondicionado? Hay que hacerle un recauchutaje a la palabra, porque no nos sirve simplemente decir aquí están los enemigos de Dios o los enemigos del mundo. Bien, entonces, una frase típica, ¿no? Cuando decimos, Padre, te pido que no los saques del mundo. Cuando Jesús reza por sus discípulos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Quizás tenemos que reorientar. No tenemos, por eso muchas espiritualidades en la historia han sido espiritualidades de refugio, espiritualidades de sustraerse de la realidad temporal, aislarse, espiritualidades de aislamiento, cuando en realidad la espiritualidad, el hombre se encuentra un poco como el hombre que está en esa foto, suspendido entre el cielo y la tierra. Esa es la realidad, esa es la espiritualidad. O sea, los pies sobre la tierra. Una espiritualidad auténtica debe tener un profundo realismo. Luego, sí, la perspectiva de lo eterno, la perspectiva de lo divino, de lo celestial, como quieran llamarlo. Pero yo tengo que tener los pies sobre la tierra. Si no, lo que hago es un pegote, un collage de cosas que pueden ser muy espirituales y en realidad no las son. Entonces, una gran tarea que tenemos es repensar el concepto de mundo. Todos. Porque en el mundo es donde nosotros le respondemos a Dios, a su invitación de ser santos. Finalmente se trata de eso. Entonces, no hace falta grandes cosas, sino una entrega total. ¿Cuáles son estas nuevas perspectivas? Descubrir la realidad temporal. Esto es lo que llamamos mundo, la historia. Lo de todos los días. Entonces, una persona que comienza su día tiene que redescubrir vieron que se habla mucho de el lugar en el mundo. Bueno, uno tiene que descubrir que el lugar donde está es el lugar en el mundo. Lo podrá mejorar, lo podrá acondicionar, podrá buscar, pero tampoco hay que tener una expectativa tan alta de cuál es el lugar en el mundo, porque uno corre el riesgo de pasarse la vida añorando algo que no va a tener nunca. Entonces hay que tener un gran realismo. No por resignación. Si a mí hay una palabra que me parece la menos cristiana de todas las palabras que pueden haber en el diccionario, es resignación. Cuando leo en los avisos fúnebres y pedimos para ellos la resignación cristiana, y yo digo que porquería lo que están pidiendo para los deudos. Lo que hay que pedir es esperanza, lo que hay que pedir es fe, no resignación, ¿no? Entonces, tampoco se trata de estar pensando todos los días, si yo me hubiera hecho monja, en vez de haberme casado con esto que tengo al lado. No, si yo hubiera sido sacerdote, hubiera sido muchísimo mejor. Entonces, yo tengo que descubrir mi realidad temporal, la realidad donde estoy, porque esa es la que tengo que transformar en la medida de mis posibilidades. En realidad, donde comienza todo es en el grano de mostaza, esa parábola tan hermosa que hemos leído el domingo pasado. Cuando la parábola de mostaza, la semilla de mostaza del reino, ha germinado en mi interior, esa semilla es capaz de transformarse en un árbol, en una planta, dice que es la más grande de las verduras,
de las hortalizas, porque puede llegar a alcanzar 4 metros de alto. Y la semilla de mostaza casi ni se ve. Bien. Entonces, una nueva visión de las realidades temporales y una nueva ubicación de los laicos y su lugar en el mundo. Un laico tiene que sentirse feliz de su vocación, porque no es una vocación de segunda, es su vocación. Por el bautismo, por la confirmación, si está casado por el matrimonio. Ese es el camino que tiene. Porque no hay peor enemigo de la vida espiritual que una cierta melancolía de si yo hubiera sido... Mire, si no le respondió a Dios cuando debía, de vuelta a la página. Porque Dios no está todos los días contabilizando. Ah, yo te llamé y vos me dijiste que no. Bueno, mire, encausemos las cosas, no metámosle, porque tampoco se puede estar en esa enfermedad de si yo hubiera sido, no. Si yo hubiera sido, hay cosas que si no encuentran respuesta, lo que hay que hacer es mirar para adelante, ¿no? Porque hasta que uno no se saca ese peso de encima, se vive a media máquina y se enferma. Hay mucha gente que vive enferma justamente por una cierta nostalgia, una melancolía, así una cosa media enredada. No. Y una nueva concepción de la vocación a la santidad. Porque hay que entender la santidad justamente como una respuesta a la buena noticia recibida. La fe viene por la escucha. La primera parte de la fe es lo que se llama el auditus fidei. Yo escucho la palabra y luego respondo. Esta santidad, esta vocación a la santidad, no es un tema nuevo. Es, como dice allí, una novedad antigua, porque desde el comienzo, hay un viejo texto que van a tener ustedes acá en el apunte, la llamada Carta a Dionieto, un texto del siglo II de la Iglesia, donde dice: los cristianos no se distinguen en nada de los demás. Están en el mundo sin ser del mundo. Se casan, trabajan, van, vienen, hacen sus cosas. Son como el alma del mundo, dice esa carta. Los cristianos son como el alma del mundo. Entonces, redescubriéndose en esta santidad de todos los días, la santificación en las cosas ordinarias no es una cosa que haya descubierto ningún santo del siglo pasado. Es una novedad muy es una novedad del siglo II de la Iglesia. ¿Está? Bien, ¿qué es lo que sucede? Pareciera que la vocación a la santidad es privilegio de curas y de monjas, porque estaba así planteado quizá. De hecho, las canonizaciones que han habido hasta prácticamente principios del siglo XX eran de sacerdotes, obispos, religiosas. Las canonizaciones de laicos más frecuentes han sido de los últimos 30 años, 40 años probablemente. Es más, en los últimos años se han canonizado matrimonios, porque se han llevado conjuntamente las causas de los dos, del matrimonio. Entonces, la vocación matrimonial entendida como un camino de santidad. Entonces, no se trata, como les dije, de despreciar, bueno, entonces no sirve de nada ser monja o ser cura. No. Se trata de que descubramos que cualquiera, en el estado propio en el que se encuentra, puede responderle a Dios. No hace falta sino que redescubran que su vocación es un camino para responderle a Dios. Entonces ha habido un malentendido, el de la santidad comprendida como si fuera privilegio de unos pocos. El famoso dicho: no, padre, récele usted a Dios
usted que está más cerca de Dios. Lo dicen ustedes, muchas veces. Y digo yo, una mamá que está al lado de su hijo enfermo, que tiene una confianza en Dios y le reza y le pide, ¿no estará más cerca de Dios? ¿No estará tan cerca de Dios como puedo estarlo yo? Entonces hay que revisar nuestras actitudes, porque como les digo, corremos el riesgo, bueno, ahora vos cura no servís para nada, correte, esta es la época de los laicos, ahora venimos nosotros, ¿y qué van a hacer? ¿Instaurar otra dictadura? No, no se trata de eso. Nadie quiere ninguna dictadura. Ni de curas, que es una dictadura muy brava, ni de laicos, que es más brava todavía. Lo digo porque conozco. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Todos tranquilos? ¿Nadie me quiere tirar una silla? Solo queremos comer ese chocolate. Seguimos. Es un estímulo para... Bien, fíjense. Principios orientadores de una espiritualidad mundana. El misterio de la encarnación a nosotros nos ayuda a descubrir el valor del mundo, del cuerpo, de la carne, como decimos. Porque si el mundo es creación de Dios y el verbo de Dios se ha hecho carne, hemos de pensar entonces que la realidad material no es tan mala. Porque el mundo es el lugar donde Dios se mueve, el mundo es el lugar donde Dios actúa, el mundo es de Dios, ¿no? Teilhard de Chardin, el padre Teilhard de Chardin decía, para el que sabe ver, nada es profano. Entonces, aún la realidad menos religiosa puede no ser profana. Se trata de descubrir la sacralidad que tiene todo lo que me rodea. Por eso es tan importante renovar una actitud contemplativa frente a la vida. El contemplativo es el que ve las huellas de Dios en la historia. El contemplativo es el que logra descifrar el paso de Dios por las cosas o la invitación de Dios en los acontecimientos. Bien, también es necesario, bueno, viendo esto, el misterio de la encarnación, recordemos, hay un texto, podemos decir, programático, que es el texto de Filipenses 2, 6, 11. Él que era de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo. Y tomando la condición de esclavo, asumió una muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo ha exaltado. Kenosis, abajamiento, glorificación. Kenosis y doxa, el movimiento de la encarnación, ¿no? Entonces, el Dios que desciende a la historia lleva algo de la historia a la eternidad, porque el cuerpo del resucitado es el cuerpo del glorificado, es el que está, hay algo de la humanidad en la Trinidad de Dios, con una situación nueva, sí, no logramos descifrarla, ¿cuál es? Bien. Entonces, el misterio de la encarnación tendríamos que profundizar más, porque encarnación también significa compromiso con lo humano. Encarnación significa muchas cosas. Los padres de la Iglesia van a decir
lo que no se asume no se redime. Y es un gran criterio para la vida espiritual. Lo que no se asume no se redime. Es decir, lo que no se asimila, lo que no se hace propio, no se salva. No solamente en el sentido del juicio al final, sino no se salva en esta vida. Hay cosas que hay que salvarlas en esta vida. Luego es necesario profundizar una teología del trabajo y de la actividad humana en general. Tenemos que dedicarle más tiempo a pensar el valor del trabajo, por ejemplo, la espiritualidad del trabajo. Hay unos párrafos muy hermosos en Laborem Exercens, esa carta del Papa Juan Pablo II sobre el trabajo humano. Fue una de las primeras encíclicas del Papa Juan Pablo II. Y luego, finalmente, descubrir las mediaciones históricas, es decir, los acontecimientos del mundo, lo que pasa en el mundo, tiene que ser para mí un aliciente en mi vida espiritual. Nosotros no podemos vivir quejándonos de lo que pasa en el mundo, porque nos vamos a morir amargados. Se trata de pensar cómo cambio yo esto que está pasando. Cómo cambio, que no se trata ni de ese optimismo ingenuo a rajatabla, ni tampoco se trata de esconder la cabeza bajo tierra diciendo no pasa nada, o de estar todo el día masticando bronca. No se trata de eso. Quizás hay que levantar vuelo, ¿no? Vamos a las conclusiones. Urge una mejor comprensión de las realidades temporales, es decir, de la mundanidad. Tendríamos que, porque tenemos en general una percepción muy superficial de lo que es la familia, de lo que es el trabajo, de lo que implica el trabajo, de lo que implica quizás la vocación de cada uno de nosotros. Es decir, hay temas sobre los que no hemos profundizado suficiente, simplemente nos hemos dejado llevar. Trabajamos porque hay que trabajar, tenemos una familia porque hay que tenerla, estamos casados porque nos casamos, es decir, en muchas cosas uno ve que bueno, vamos. Y hay gente que dice, no me hagas pensar. No quiero pensar. Yo muchas veces lo he escuchado. No, déjate vos con tus libros y tus cosas. No, yo quiero tener una vida tranquila. Uno dice, bueno, ¿qué es tener una vida tranquila? No reflexionar sobre las cosas. Yo creo que no nos ha sido dada la inteligencia y la razón para que la razón y la fe encuentren la verdad. Pero la gente que dice, no, yo no veo los noticieros, yo no leo un diario. Hay que está bien. Es verdad que muchas veces uno dice, bueno, me contaminé el día, prendí el noticiero a las 7 menos 10 ya. Claro. Pero si uno no sintoniza, si no le toma el pulso a la historia, corre el riesgo de vivir adentro de un frasco. Y el riesgo que tiene es el de asfixiarse ahí adentro. Por eso hay espiritualidades tóxicas. De verdad que hay espiritualidades tóxicas. Porque no logran provocar una verdadera vitalidad en la persona. Por otro lado, es necesario retomar el tema de la santidad como vocación fundamental de todos los miembros de la Iglesia y proponerla en especial a los laicos.
creo que vamos encauzados, creo que hay unos planteos, no solamente porque se hayan canonizado laicos, sino porque hoy estamos hablando como un lenguaje más común, ¿no? Estamos más pacificados en ese tema y mejor ilustrados, ¿no? Hoy creo que en general nadie con dos dedos de frente diría que es mejor ser cura o ser monja que ser laico. No. Al menos en los ambientes en los que yo me muevo, no. Hay gente que lo dice. Hay planteos vocacionales que pasan por esta línea, como concretamente le dicen a los jóvenes, mira, si vos te haces cura o monja, tenés más garantías de salvarte. Fíjense qué aberración. No es tan inocente entonces usar sotana o usar largos hábitos o celebrar la misa de espaldas, ¿no? Hay un tema que es más serio porque es un tema antropológico, es más de fondo. Entonces no se traguen el pescado, ustedes que muchas veces se conmueven, ay qué lindo verlo al curita de sotana. Ojo, que hay más detrás. Está el planteo de la salvación o no salvación. Entonces yo, porque me haga cura, me garantizo la salvación, ya está visto que no. Entonces, ¿ven los equilibrios, los delicados equilibrios que hay que encontrar? El integrismo en la Iglesia no es solamente que quieran rezar la misa en latín. El integrismo es una posición del hombre frente a Dios y de su conciencia personal frente a Dios. Por eso es más serio. Está en juego la libertad de conciencia. No si celebro mirando al norte, al sur, al este o al oeste. Es otra cosa. Bueno, y hay que redescubrir la vocación a la santidad personal y comunitaria. Sobre todo, porque en este tema también hay, para cortar un montón. Hay gente que, por ejemplo, se ha propuesto como meta de la vida hacerle vivir a los demás las virtudes heroicas. Porque tienen que soportarlas, ¿no? Digamos aquí que se trata más bien de que nos ayudemos con el testimonio, de que nos estimulemos mutuamente unos a otros con el testimonio, no de que le amarguemos la vida a los demás, diciendo, bueno, yo, con este mal carácter que yo tengo, te estoy ayudando a que vos te santifiques. No iría por ahí mi propuesta, digamos, ¿no? Sino que descubramos que nos necesitamos unos a otros. El cura necesita de los laicos necesitan del cura, el cura necesita de la vida religiosa de la vocación laica. Es decir, esta circularidad, ¿no? Este movimiento, este dinamismo, esta interacción de descubrirnos y de valorarnos cada uno en el lugar que tiene y no descubrir o no adjudicarle cosas que cada vocación no tiene, ¿no? Ah, no, pobrecito el padre, está sacrificada la vida de él. Miren, uno puede ser muy canchero y muy piola y pasarla bárbaro siendo cura, monja, laico. O sea, se trata de cómo uno se tome la vida, si se la toma en serio o no. Bueno, la idea de alianza, ¿no? El arco iris en la tradición bíblica y espiritual significa alianza, la alianza irrevocable de Dios con su pueblo. Cuando terminó el diluvio, Dios puso su signo en el cielo, dice el libro del Génesis. Bueno, quizás hay que mirar con esperanza el futuro. Concluyo con dos textos. Uno es de los obispos argentinos. La vocación a la comunión del pueblo de Dios es una llamada a la santidad comunitaria y misionera. Toda la Iglesia y todos en la Iglesia estamos llamados a formar comunidades santas y misioneras.
particularmente en el matrimonio sacramental y la familia. La Santísima Trinidad es fuente, modelo y fin de toda forma de comunión humana. A partir de ella hemos de recrear los vínculos de toda comunidad. En el diálogo y en el intercambio de dones, animado por el amor, se construye el nosotros de la comunión solidaria. Este texto, por supuesto, lo van a tener allí en el APO. Y finalmente, un texto de Benedicto XVI. Los santos son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y amor. En los santos es evidente que quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. Fíjense, en la santidad tenemos entonces la síntesis entre lo mundano, ¿no?, entre el mundo y lo eterno, entre la historia y la eternidad. El texto es de Deus Caritas Est. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan unos minutos para un intercambio, preguntas y respuestas sobre este tema. Me quedaron 3 preguntas. A ver. Cuando empezaste al principio sobre la falta de formación de los cristianos. Y me preguntaba entonces, ¿por qué la Iglesia, por ejemplo, para los que se van a casar, ahora ha sacado como requisito el sacramento de la confirmación? Sí, esos matrimonios que ya de por sí la mayoría no sabe lo que va a hacer, o sea, no tiene la noción plena del sacramento que van a recibir. La confirmación, que podría ayudar a tomar conciencia de ese sacramento, o sea, es sacado como un requisito que puede... Que yo sepa, no está sacado como un requisito. Que haya parroquias en las que no se lo exija o no se lo pida, pero no ha sido eliminado, digamos, Otra cosa, el sacramento de la confirmación, que en la mayoría de los lugares dura un año. Si sabemos que los jóvenes vienen con una muy mala formación, ¿por qué un año y no 2? Miren, el tema de la confirmación yo creo que es escuchar a todos la pregunta del planteo. Yo creo que en la Iglesia Católica de Occidente, Latina, urge una seria reflexión sobre el orden de los sacramentos. Porque nosotros tenemos una visión muy antropocéntrica de los sacramentos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bautizamos a los niños, preparamos para la comunión, y cuando el joven decida, cuando él decida ser cristiano, le damos la confirmación. Esa es una barbarie de la comprensión de los sacramentos. Porque los sacramentos, en los sacramentos el acento está en lo que Dios da, no en lo que el hombre decide. Nosotros hemos hecho de los sacramentos la afiliación a un club. Ahora, revertirlo va a ser muy difícil. En la Iglesia de Oriente se llama sacramentos de iniciación y el niño es bautizado, confirmado y se le da la comunión. Entonces, ¿por qué hemos puesto tanto el acento en las disposiciones del hombre o en las capacidades del hombre? No nos estaremos equivocando. Entonces, fíjense, además hemos
hemos hecho una sopa de los sacramentos. El orden tradicional era bautismo, confirmación y Eucaristía. Luego de la Eucaristía, la Iglesia no tiene nada más alto para darle al cristiano que el mismo Cristo. Nosotros hemos hecho, bueno, el bautismo a los niños, la comunión como algo, bueno, a los 10, a los 8, a los 9, y después viene la gran decisión. Ahora, ¿quién se anima a replantear esto? No lo sé. Es más, en el orden, ese bautismo, un orden que viene un orden bimilenario. Antes de la comunión, los niños se confiesan. Está bien, está mandado, está ahí reglamentación y todo lo demás, pero entonces estamos haciendo bautismo, reconciliación, Eucaristía y después la confirmación. ¿Qué respuesta podemos tener? Si hemos puesto el acento en la respuesta humana. Una respuesta que después no es consecuente, porque hay un gran esfuerzo en la catequesis de los jóvenes de confirmación. Se les dan charlas de sexualidad, de las drogas, de la familia, de los amigos. Y la catequesis de confirmación tendría que ser una catequesis sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos esa sopa de información? Y porque, como los tenemos como secuestrados durante un tiempo, los queremos meter en la cabeza un montón de cosas. Entonces el problema es más amplio. No es el problema de la catequesis. Es el problema de la vida cristiana en todo su contexto. Esta es mi visión. Yo no soy infalible, pero es la visión que yo tengo después de muchos años de pensar y repensar. ¿Por qué tanto esfuerzo, por ejemplo, en la primera comunión no tiene consecuencias después? Que el retiro, que la charla, que la convivencia, que vamos para acá con los niños y venimos para allá con los niños, y los padres y no sé qué, y luego ¿qué reciben? La última comunión. Porque después no los vemos más. Después vuelven cuando ellos van a decidir, y todo lo otro. Entonces, en algunos lugares se está repensando bajar la edad y cambiar el orden. Pero por eso digo, es un replanteo muy serio que en algún momento va a tener que venir. Porque las cosas van mal, cada vez van peor. No porque haya mala voluntad, sino porque se sigue insistiendo en cosas que quizás son erróneas, se comprendieron así en algún momento. Por eso digo, está tan puesto el acento en ahora yo decido ser cristiano, y vemos que después la cosa no funciona tampoco. ¿Cuándo vuelven? Cuando tienen que hacer la catequesis familiar. Mi hermano dice que los curas no nos casamos para no hacer la catequesis familiar. Bueno, lo más triste es que hay padres que buscan la parroquia donde hagan menos encuentros con la familia para mandar a sus hijos a hacer la catequesis. Me parece tristísimo. O sea, donde se juntan nada más que una vez al mes, por ejemplo, en lugar de todas las semanas. Claro, pero el tema no es si muchos encuentros, pocos encuentros. El tema es la vida cristiana de las familias. Es más inabarcable la problemática. Porque en las parroquias donde la catequesis es semanal, el resultado finalmente es el mismo. No por un proselitismo de decir, tenemos mucha gente, las cantidades no significan nada. Lo que vemos es que el esfuerzo en todos los casos es el mismo finalmente. Entonces hay que preguntarse, ¿qué vive una familia? Es como que tiene que tener el diploma el niño de... No, anda a hacer la confirmación porque cuando te cases seguro que te la van a pedir. Fíjense. Y bueno, pero es así. Sí, si les preguntas a los jóvenes por qué quieren hacer la confirmación, dicen porque quieren ser padrinos de bautismo. Eso te preguntan. ¿Una más? ¿Una pregunta más? Sí. Si pudiéramos ayudar a los hermanos con
evangélicos, como ellos están a conocer de lo que está hablando, proponiendo el recibir a la familia en la iglesia y después darle el bautismo, después que ya están un poco preparados, formados, integrados, entonces le dan el bautismo. Digo, si pudiéramos mirar esa otra... Sí, yo creo que se viene el tiempo de una reflexión de fondo en muchos temas, porque repartir sacramentos por repartir, es verdad, la historia de la Iglesia dice los sacramentos son para los hombres, sacramenta propter hominem, esto es viejísimo, no se le puede negar los sacramentos a nadie, pero como está planteado, ¿por qué hay una vida cristiana tan raquítica? Y no hablo solo de los laicos, también en la vida sacerdotal, también en la vida religiosa, porque hay un problema de fondo que está en las raíces. Entonces, cuando no está consolidada una vida cristiana, bueno, los frutos son ¿cuáles? Una sociedad secularizada, una sociedad injusta, se borra a Dios de las instituciones. Ese es el resultado de un mundo sin Dios. No hay que caer en el lugar tan simple y común de decir, ay, están atacando, es que la están atacando tanto a la iglesia. No, miren, miremos más allá. Hay un mundo sin Dios. Entonces eso es más serio. Porque luego cuando el hombre corre a Dios del mundo, cuando lo desplaza, no es el problema de que la iglesia haya perdido privilegios, sino de que se atenta contra la dignidad del hombre, tarde o temprano. Los planes y programas de relación, sacramentos de evangelización, seguro que tendrán que venir, en algún momento tienen que venir. Porque en esto quizás yo peque de pesimista. Creo que vamos mal. En los planteos de catequesis y de sacramento, creo que vamos mal. Parece que le estamos escapando del cachazo. Bueno, muy bien. Una más, hermana. No, que me quedaba pensando con esto que usted decía, y también me he dado cuenta que, digamos, en esto de mirar el mundo, también mirar la cultura en la que estamos, esto que usted decía recién, pero lo veo también en la búsqueda de sentido muchas veces, o en estas cosas de zafar en todo. Bueno, uno también quiere zafar en los sacramentos, quiere zafar, como zafa en la prueba, como zafa en el trabajo, como zafa, o sea, en ese sentido también hay, así como miramos al hombre o al laico, a la religiosa o al religioso, al sacerdote, también mirar la cultura en la que estamos inmersos hoy, digamos, ¿no? Que no está puesto específicamente la palabra cultura, aunque usted habló mucho del mundo, me parece que en ese sentido también al mirar cada cultura y revalorizar lo bueno que tiene y dejar de lado lo malo, puede ayudar también a una vida un poco más, o sea, con este compromiso en el mundo, digamos, ¿no? No sé. Por eso, creo yo, por eso digo que el tema serio es qué lugar tiene Dios en la cultura, en la vida de las personas. Este es el planteo más de fondo, porque podremos tener más años, menos años, más encuentros, menos encuentros, este libro, el otro. Hay cosas que evidentemente tienen una identidad propia, ¿no? Como digo, la catequesis de confirmación tiene que ser una catequesis sobre el Espíritu Santo, no un rejunte de todo lo que... Porque muchas veces, bueno, es que ahora que los tenemos acá, no atoren a la gente con cosas. Pero la cuestión de fondo es qué presencia de Dios advertimos nosotros en el mundo. Porque no es que Dios esté o deje de estar en el mundo según los juicios o las valoraciones humanas, sino qué percepción tenemos nosotros de esa presencia en el mundo. Porque Dios habita en el corazón del hombre.
Es allí donde se resuelven las cosas. ¿Por qué digo que los resultados son muy magros o muy pobres? Y porque nos damos cuenta que no por la cantidad de gente que haya en misa los domingos, sino por la sociedad que tenemos. Allí es donde creo yo se verifica esto de, bueno, si podemos zafar, zafamos, si podemos cancherearlo, la canchereamos. Es decir, la repercusión de lo religioso en las estructuras, desde las más altas hasta las más bajas, porque no pensemos que la corrupción es un problema de los políticos o del gobierno. Hay corrupción en los empresarios, hay corrupción en la educación, hay una directora de escuela corrupta, hay una familia que es corrupta, hay mentiras en todos los ambientes. Entonces, claro, ¿qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? A eso hago referencia cuando digo hay que reflexionar sobre la realidad. Y hay que pensar la realidad y hay que detenerse frente a la realidad. Bueno, hay que leer, hay que formarse, hay que escuchar. No basta con ir nomás. Muy bien. Padre, hablando eso de formarnos, usted citó al final a Juan Pablo II algo que había escrito sobre el trabajo. Labor en excelsis. Labor excelsis. Padre Santiago, no sé si tiene algún aviso parroquial. Sí. Invitarlos a la última jornada, la semana próxima, como siempre, a la misma hora y en el mismo lugar. Le damos otro aplauso al Padre. También invitarlos a la jornada de reflexión del domingo en Santiago Apóstol y San Nicolás a partir de las 16:30. Bien. Vamos a rezar sobre nuestro bautismo. Y el 29, ya que estamos con avisos parroquiales, aquí en la catedral, el arzobispado ha convocado a un día de oración por el Papa. Entonces, durante todo el día va a haber adoración y a la tarde, a las 19, si no me equivoco, la misa. 19:30. ¿Qué día? El 29. 29, que es el día de San Pedro.